Sin lugar a dudas, el cambio climático ya está aquí. Y si no, que le pregunten a los vecinos de esta isla de Gunayala, que ha tenido que trasladarse hacia tierra firme como primera consecuencia. Ahora que estamos sufriendo los últimos batacazos del Niño y preparándonos para entrar en un tema de niña. René López es coordinador del proyecto NAP Panama, el National Adaptation Plan. René, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto compartir en Next Noticia y con toda su teleaudiencia. Bueno, el clima va a ser algo que vamos a tener noticias durante todo el tiempo. Si llueve o no llueve, lluvias pues casi diluvianas con sequías extremadamente largas. Y parece que eso va a ser casi la permanencia del estado del tiempo en los próximos años. Así es, Fernando. Podemos ver que el clima está en una fase que conocemos como tratando de adecuarse a las nuevas condiciones atmosféricas producto de la concentración de gases de efecto invernadero. En ese sentido, vamos a pasar un poco de lo que era extraordinario a que sea lo cotidiano y el tema cambios de patrones de lluvia, como tú lo has señalado, y en el tema de lo que es incrementos de temperatura. En ese sentido, debemos prepararnos y la preparación se lleva a través de una planificación que nos permita desarrollar planes sectoriales que en su conjunto se conviertan en un plan nacional de adaptación. Bueno, además que no solamente va a costar en cambios de vida, porque esta gente que vivió durante milenios en una isla, ahora tener que trasladarse a tierra firme en unas casas que yo el lunes que hablaba con la gente de Sinaproc decía, pero no pudieron adaptarla más o menos a lo que había en la isla, hicieron estas casas de cemento, pues parece una barriada de aquí propio de la ciudad. Es decir, todo eso va a tener consecuencias sociales, económicas, y esto es solamente la puntita del iceberg que estamos viendo de algo que va a ser permanente. Sí, ciertamente a través de los planes sectoriales de adaptación lo que buscamos es esto, un proceso planificado que permita el involucramiento tanto de la sociedad civil, la misma parte de la academia, la parte institucional y todo también un rol importante que juega el sector privado. Como tú señalas, el cambio climático viene a afectar modos de vida, en donde hay formas o tradiciones de vida culturales arraigadas a un tipo de entorno en donde nos desenvolvemos y en ese sentido transformar un modo de vida insular a un modo de vida continental conlleva un proceso en el cual debemos vincular también cuáles van a ser esas nuevas actividades Sí. que van a desarrollar estas personas. Si bien es cierto, la reubicación no está distante de la costa, por ende permite que puedan seguir con esas tradiciones asociadas a pesca. La ventaja que estas islas tienen sus centros de producción o de cosecha en la parte continental de lo que es la misma comarca. Aquí importante resaltar que si bien es un primer ejercicio que hacemos de reubicación de migrantes climáticos, debemos entender que más allá de Cardiff Subducto, van a haber otras islas que van a empezar a sufrir también este fenómeno de migración. Entonces, es importante poder desarrollar un ordenamiento territorial, una planificación de la parte continental de la comarca en donde van a ser reubicadas esta población. Debemos estar preparados previamente a este proceso en conocer cuáles son los centros, digamos, culturales religiosos, cuál es el área que se utiliza para la producción agropecuaria, entender dónde están las mejores fuentes de agua que van a abastecer estas poblaciones que se van a reubicar, dónde es el mejor sitio para poder ubicar una escuela, un centro de salud, que luego no vayamos a incrementar su vulnerabilidad cambiando el riesgo climático que tienen por ascenso del nivel del mar, estando en la parte continental a otros riesgos climáticos como pudieran ser deslizamientos, inundaciones y demás. Así que la planificación territorial es una de las mejores medidas de adaptación que podemos tener previo a procesos como este. Sí. Pero igual hay otros sectores que debemos adaptar al cambio Es lo que te iba a climático. preguntar. Además de Gunayala y del área de... Pues, ¿cuáles son otros puntos en Panamá
que hay que estar y que van a ser en un futuro también víctimas de ese cambio, del cambio climático? Mira, la Dirección de Cambio Climático, a través del Ministerio de Ambiente, ha desarrollado dos análisis de escenarios futuros asociados a comportamiento de precipitación y temperatura, Sí. que se conocen como los escenarios de cambio climático, pero también hay un análisis asociado a el incremento del nivel del mar por cambio climático. Son dos estudios que ya se cuentan, se tienen, y en el caso de que estamos conversando de afectaciones costeras, el reporte dice que alrededor del 0,22% de las costas panameñas se van a ver afectadas producto del ascenso del nivel del mar, ubicando poblaciones en lo que es la costa de Panamá Oeste, en la costa del archipiélago en Bocas del Toro, que se verían afectadas y que de alguna u otra manera deberían empezar a identificar cuáles serían esas medidas de adaptación. Y ese ejercicio se logra a través de lo que conocemos como los planes de adaptación al cambio climático. Conozcamos cuál es la vulnerabilidad, cuál es el principal impacto que vamos a tener producto de esa exposición al cambio climático, y sobre esa base se construye un plan sectorial de adaptación en el cual se involucre la sociedad civil, la academia, la parte institucional y el sector privado. Cada uno debe entender su rol al momento de empezar a planificar esa adaptación, y cuando pasemos a la etapa entonces de implementar estas medidas que se identifican. Bueno, eso está, y vuelvo y digo, va a ser una gran situación, porque por ejemplo, esta sequía debe haber provocado cierto éxodo desde Azuero hacia Panamá Este o a Darién. Claro, el tema del impacto, ahora sí lo vemos asociado al tema de las precipitaciones. Como bien se señalaba, las precipitaciones hoy en día, lo que era algo extraordinario en años atrás, se ha convertido en lo cotidiano, y tenemos lluvias que, por darte un ejemplo, si en un mes me precipitaban 50 milímetros de lluvia, se distribuían a lo largo de ese mes. Pero hoy en día tenemos precipitaciones que en esos 50 minutos te pueden caer en transcurso de 2, 3 horas. Y no es lo Claro. mismo ese cúmulo de agua que vamos a tener en temas de escorrentía, en temas de afectación a la producción. Y por el lado contrario, las estaciones secas están siendo cada vez más secas y cada vez más extensas. Claro. Si tú, ¿cómo manejas entonces una condición, digamos, en el caso de la producción agropecuaria, en donde tengas un invierno o una estación lluviosa que va a tener precipitaciones concentradas, luego periodos largos, extendidos, secos, y no tienes esa capacidad de poder contar o retener ese recurso que luego lo vas a necesitar cuando tienes temporadas secas o de verano, que le decimos, muy extensas y prácticamente sin precipitación alguna? Bueno, René López, gracias, coordinador del proyecto NAP Panamá, hablando Ok. sobre cambio climático y sus consecuencias.